tardes, queridos amigos, queridos socios de la Sochinet. Les doy la bienvenida a nuestro primer webinar del año 2026. Eh, Les agradezco a todos los que se conectaron y los que se inscribieron. Les quiero volver a recordar que nuestras charlas y nuestros webinares y reuniones clínicas desde este año están siendo certificadas. Por lo tanto, además de ser una excelente oportunidad para aprender y tener esta educación continua, también vamos a tener la posibilidad de que sean certificadas, así que también va a ser un beneficio para todos quienes siguen a nuestra sociedad. En esta oportunidad tenemos una tremenda charla programada. Gracias y muy gentilmente por el laboratorio AstraZeneca. Vamos a conversar sobre un nuevo medicamento biológico para el asma severa. La charla de hoy se titula Tespire, escribiendo un nuevo capítulo para el asma grave en el adolescente. Y quién mejor que nuestro gran amigo Álvaro Teijeiro. Él es pediatra neumólogo del Hospital del Niño Jesús de Córdoba, de Argentina, que ustedes lo han conocido porque ha venido varias veces y es un gran amigo de la casa. Lo hemos conocido personalmente en muchas oportunidades, así que quién mejor que él para hablarnos de este nuevo producto que ya llegó a Chile. A todo esto ya contamos con el producto y podemos empezar a hacernos nuestra experiencia acá en Chile. Inicialmente la bienvenida la va a dar la otra gran amiga también, Isabel Vallejos, ya en representación del laboratorio AstraZeneca. Adelante. Muchas gracias, doctora Rivera. Muchas gracias, doctor Tejero, por aceptar este reto hoy casi terminando el mes. Quiero también agradecer a la directiva la posibilidad de tener este espacio donde poder contar parte de la historia de Tespire, parte de la historia que se está escribiendo, que hace muy poquito recién lanzado este nuevo biológico empieza a tener un rol importante en lo que es el asma grave y sobre todo en estos pacientes adolescentes que mantienen un descontrol de su patología y que en este momento la enfermedad puede ser controlada con un nuevo bloqueo de target terapéutico. Así que agradezco la oportunidad a toda la sociedad, a toda la directiva y por supuesto al doctor Tejero por tener las ganas y el entusiasmo de querer participar y contarnos su experiencia con Tespire. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Isabel por la invitación, por confiar en mí y por supuesto agradecer a Natalia, que ella es una amiga. Para mí es un placer poder estar otra vez en esta sociedad que tanto quiero, me siento como en casa, así que muchas gracias otra vez por aceptar mi invitación también. Bueno, el título ya lo dijeron, mis conflictos de intereses para esta presentación es la siguiente. Siempre cuando estoy frente a una nueva molécula, me hago este tipo de preguntas. En primer lugar, quiero conocer la fisiopatología, el mecanismo de acción de esta molécula. Después, conocer los estudios pivotales, que muchos también tenemos experiencia en eso, para que nos den la eficacia, para ver si es segura esa molécula y para ver si encontramos efectos adversos, que ya lo vamos a ver, que la verdad que son casi insignificantes. Pero somos pediatras. Quiero saber qué pasa en la población pediátrica, que siempre se empieza por la población adulta. Y por último, también, qué pasa en la vida real, porque en realidad, cuando vamos a indicar este tipo de moléculas, este tipo de terapia biológica, va a ser paciente de la vida real, no va a ser ese paciente que tenemos en una burbuja que lo cuidamos tanto para que pueda hacer este estudio de investigación. Y por último, vamos a poder discutir cuál es el paciente indicado para esta molécula, que esto me gustaría que ustedes podamos discutirlo con Natalia, que presentemos algo. Yo voy a presentar un caso clínico de un paciente en forma muy escueta, muy simple. Para hablar de esta molécula especialmente, en primero tenemos que destacar el rol del epitelio y el rol de la linfopoyetina estromal tímica, que a partir de ahora, para que sea un poco más abreviado y no llenarlos de palabras, la voy a llamar como TCLP. La verdad que hace muchos años venimos haciendo mucho hincapié, especialmente en asma grave, a lo que se refiere a la endotipo, al fenotipo del paciente con asma grave, y la verdad que cuando vamos al mecanismo específico de la inflamación del asma, tenemos que volver al rol del epitelio.
que ya sabemos que hay varias interleuquinas que pueden liberarse de este epitelio, pero va a haber una que va a sobresalir de las otras. Y es por eso que toma un rol tan importante el epitelio, y principalmente porque es el punto de contacto más estrecho que tiene con exposiciones ambientales. Y también tiene funciones muy importantes, como la vemos en esta diapositiva, que nos va a servir de barrera y sensor, como mediador de la inmunidad, que va a ser inductor de la inflamación y que nos va a dar o el comienzo de los cambios estructurales del árbol bronquial. Entonces son datos muy importantes, pero también estas características tenemos que saber que son pacientes que tienen asma grave y que ya sabemos que ese epitelio va a tener mayor grosor, va a tener mayor liberador de células epiteliales. Entonces, con más razón aún hay más interés en esto, lo que es el epitelio bronquial. Que el epitelio bronquial va a traducir, dependiendo de las diferentes noxas que tengamos, sean alergenos, sean contaminantes ambientales, sean infecciones virales, sean bacterias, sean humo del tabaco, del cigarrillo, a liberar rápidamente lo que son las citoquinas epiteliales, los alarminas, que en realidad van a ser tres, como la interleuquina 33, la TSLP, que le nombraba recién, la interleuquina 25, que van a ser liberadas rápidamente ante el contacto de estos epitelios, que va a traducir diferentes cascadas inflamatorias, que va a ser una activación rápida de la respuesta innata y adaptativa por vías superpuestas, pero en el mismo momento, y que va a ser un activador muy importante de la célula linfoide innata tipo 2, que eso me va a llevar a tener importantes efectos de mediadores T-helper 2, como lo vamos a ver en esta diapositiva, que vamos a tener, dependiendo del tipo de la sustancia que produzca la noxa, alergenos o infecciones virales, vamos a tener por estas dos vías, la innata y la adaptativa, por estas tres alarminas, la liberación de células T2, por ejemplo, interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 5, y además por la vía innata, la interleuquina linfoide tipo 2 o innata tipo 2, que todo esto nos va a llevar a producir una inflamación alérgica y eosinofílica. Pero el TSLP no se queda solamente con esto, sino va un poco más allá, a través de otros mediadores como interleuquina 17, interleuquina 8 o el factor de estimulante de colonias, va a producir, que son mediadores TGLP 3, van a producir la estimulación de neutrófilos, y esto nos va a llevar a una inflamación neutrofílica. Pero como si esto fuese poco, va a seguir actuando también dependiendo de la noxa y dependiendo del daño epitelial, del estrés mecánico que pueda llegar a haber en el epitelio. El TSLP va a aumentar el TSLP y va a aumentar la presencia de colágeno en fibroblastos, en mastocitos, y esto va a producir el remodelamiento o perpetuar el remodelamiento de la vía aérea. Entonces, el TSLP, como nos muestra esta imagen, no es solamente un moderador, sino es el nodo central y sobre todo por la ubicación que tiene, va a ser el nodo central para poder producir la unión entre lo que es la inflamación T2 o la relación entre la inflamación T2, la inflamación no T2 o los cambios estructurales que se producen en el epitelio. Y esto es muy importante, como lo dije recién, dependiendo por la ubicación estratégica que tiene, por todo el abanico de células que puede ayudar a producir o aumentar por esta alarmina, es que va a ser muy importante en las diferentes características clínicas que aparezcan en los pacientes con asma. Y lo vamos a ver en esta diapositiva. El TSLP va a estar aumentado en estas características variables o rasgos tratables, si queremos, que ya lo voy a hablar después al final, de cómo se manifiestan las diferentes formas del asma grave, y que en las próximas diapositivas vamos a ver cómo esta alarmina, el TSLP, va a estar aumentado en estas características clínicas del asma. Por ejemplo, este artículo de Lee nos dice que mientras más severa sea el asma, más va a estar aumentada el TSLP. Entonces, mientras más grave, mientras más severa, más va a estar aumentada. En esta otra publicación está diciendo que el TSLP, la concentración del TSLP es inversamente proporcional al BEPS1. O sea, mientras más bajo esté el BEPS1, mayor concentración de TSLP. Y eso no va a producir mayor daño del parénquima pulmonar. Otro dato importante, hablando de lo que es el cambio estructural, en el fibroblasto del pulmón, el TSLP va a aumentar la expresión de colágeno y la actina del músculo liso independientemente de la concentración. Entonces, esto es una de las características por qué hablamos en la gráfica anterior
de cómo se altera el daño estructural de los bronquios y eso perpetúa el remodelamiento de la vía aérea. También una de las características, aunque es más frecuente en el adulto por diferentes razones, que los neumólogos adultos lo manejan, cuando hay un efecto reducido de los corticoides inhalatorios, en este caso, en este estudio de la dexametasona, va a haber mayor expresión del TSLP, o sea, va a estar aumentada esta alarmina. Y eso se va a relacionar también con eosinófilos altos en el VALS, eosinófilos altos en sangre y función pulmonar más baja. O sea, está todo esto bastante relacionado. Y algo que nos importa mucho a los pediatras, el aumento o la infección por VRS, la infección por rinovirus, o especialmente rinovirus, dos infecciones muy comunes que hacen que se exacerben nuestros pacientes con asma, va a aumentar esta alarmina. Y esto es un dato muy, muy importante. Y miren esta imagen de acá. Si el paciente tiene asma y tiene una infección por VRS, ¿cómo aumenta esta alarmina en forma significativa con los pacientes de controles sanos? Entonces, para concluir un poco lo que es el TSLP, ya se conoce hace muchos años, se ha demostrado que es una citoquina epitelial clave en la fisiopatología de la alergia y del asma, especialmente por la supervivencia de la célula linfoide innata tipo 2, que va a producir el aumento de interleuquinas tipo T-helper 2. Es importante que esta alarmina se encuentra en células epiteliales, en el epitelio respiratorio, como el nombre recién, pero también en el tracto gastrointestinal y en queratinocitos. Una vez que está liberada, produce múltiples respuestas inmunitarias adaptativas, como le mostré en la imagen, que la verdad por eso me gusta tanto esa imagen, aunque es más de los inmunólogos, pero la verdad que te ejemplifica mucho o te da un panorama global de cómo actúa el TSLP. Y también relacionado al gen del TSLP en el cromosoma 5, esto está asociado también al asma, a la hiperreactividad bronquial, a la dermatitis atópica y a la rhinosinusitis con poliposia nasal. Una vez que está en claro qué es lo que es o cómo actúa, cómo es la fisiopatología de esta alarmina del TSLP, vamos a hablar del tezepelumab o su nombre comercial, el Tezspire. ¿Qué es el Tezspire? Es un anticuerpo monoclonal humano que bloquea específicamente la interacción del TSLP con su receptor, que una vez que este actúa va a reducir el inicio y también la persistencia de la inflamación de las vías respiratorias al interferir múltiples vías inflamatorias singlantes, como las que yo le nombré recién, esas 4 vías que yo le nombraba en la imagen anterior. Y esto va a producir una reducción de gran cantidad de interleuquinas, especialmente las interleuquinas 2, las 5, la 13, Helper 2, 5, 3 y 4, y por supuesto va a bajar los biomarcadores de referencia que tenemos para ver cómo clasificamos el asma, que después vamos a hablar un poco sobre eso, los eosinófilos en sangre, en vía aérea, la IgE y el feno. Una vez que conocemos esto de lo que es la molécula, de cómo actúa, de cómo es la fisiopatología del TSLP, me gustaría saber qué nos dicen, qué nos muestran los estudios pivotales para ver estas características que hablamos recién, eficacia, seguridad, efectos adversos. Bueno, tiene un importante programa de estudios clínicos que con su nombre de Pathfinder nos han dado diferentes estudios que ya se han hecho a nivel mundial. Hoy me voy a dedicar más a los que han trabajado con pacientes o que han utilizado pacientes con adolescentes de 12 años para arriba, que es el Navigator, que es un estudio fase 3, que es de 1 año o 52 semanas, y el Destination, que es la extensión de ese estudio que llega a 2 años de tratamiento con este tipo de molécula del Tezspire. También vamos a mechar un poquito los datos del SEARCH, que es un estudio que me parece bueno traerlo a colación porque son corticoides resistentes, que es más en adultos, en pediatría no tenemos tantos pacientes de esos, pero nos da pie porque estos pacientes son aún más severos y esta molécula actúa mucho también ahí. Entonces, por eso es que traigo estos 3 estudios a colación en las próximas diapositivas. Lo primero, casi el objetivo principal que tienen casi todos los estudios pivotales, es evaluar la tasa anual de exacerbaciones anuales. Y en este ya vemos a su derecha que las exacerbaciones disminuyen en forma global en un 56% independientemente del fenotipo. Y como vemos acá, los que tienen eosinófilos bajos llegan al 70% de la tasa anual de reducción en exacerbaciones anuales, y si eso con el eosinófilo, con los que tienen feno alto, también llegan a un 73%, o sea, que no solamente actúa en los que tienen menos de 300 eosinófilos en sangre o que tienen feno normal o bajo, sino actúa aún mejor
en la reducción de la tasa de exacerbaciones anuales cuando usamos el tipo de moléculas como el tezepelumab. Sí es verdad que no hay diferencia, actúa bien en los que están sensibilizados por algún alergeno y los que no tienen sensibilización alérgica. O sea, en eso no hay diferencia. Son las dos iguales, pero llega a un 58 y a un 55% la tasa anual de exacerbaciones comparado con los que usaron placebo y no este tipo de moléculas. Pero algo que le quita aún más la calidad de vida de los pacientes, y la verdad que los que manejamos pacientes pediátricos, los padres se ponen muy mal cuando un paciente o va a la guardia en forma reiterada o si se hospitaliza con más ración. Bueno, acá vemos que en el Navigator, que es el estudio de fase 3 de pacientes de 12 años en adelante, la tasa de internaciones y de visita a sala de emergencia bajó casi a un 80% comparado con los placebos. Y en este, en el SIRS, que eran pacientes más severos, corticoresistentes, bajaba casi a un 60%. O sea que también esto, que es un dato que tenemos que darle mucha importancia y que a la familia y al paciente, especialmente a sus padres, prestan mucha importancia porque realmente quita mucha calidad de vida, también esto lo podemos mejorar con este tipo de tratamiento, con este tipo de biológico. Y para mí uno de los rasgos tratables, que por más que es más frecuente en adultos, en pacientes, nosotros tenemos entre un 25 y un 30%, ahora la población nuestra con asma grave que tienen función pulmonar baja, pero es un rasgo tratable que tenemos que prestarle importancia. Y mientras más chicos agarremos que esta función está alterada, me parece que tenemos que buscar las terapias biológicas que puedan actuar en mejorar la función pulmonar. Y en estos dos estudios pivotales, tanto el Navigator como el SARS, mejoraron la función pulmonar rápidamente ya en la segunda dosis, ya después del mes, ya vamos a hablar un poco sobre eso, lo mantiene a los 52 semanas, que es al año de tratamiento, pero también lo mantiene a los 2 años, que es el estudio de Destination. Entonces, no solamente lo mantiene rápido, sino lo mantiene a lo largo del tiempo. Y miren también cómo mejora en estos pacientes que son aún más graves, cómo mejora más de 200 mililitros de VEPS-1 en estos pacientes que son córticos resistentes. Y por supuesto la seguridad siempre cuando vamos a empezar con una nueva molécula, ya que hace años venimos hablando sobre nuevas moléculas, y especialmente a los pediatras les interesa mucho, che, seguro, no hay efectos adversos, no hay reacciones. Bueno, acá vemos que cerca del 3% de estos eventos adversos han tenido los pacientes, y no hay diferencias los que han utilizado placebo con los que han utilizado la molécula del tezepelumab o el Texfire. Y vemos todo esto, lo que hacemos en investigación sabemos que muchos han tenido dolor de cabeza por otra causa, que muchos han tenido dolor de espalda, hipertensión o faringitis, no por la molécula, sino por la vida diaria. Es por eso que comparándolos con el placebo, que no haya diferencia, ahí nos damos cuenta que es una molécula segura para poder indicarla. Y también de otros tipos de efectos, por ejemplo, el nivel de reacción, que siempre también tenemos un poco de miedo cuando empezamos a usar una nueva molécula, si va a haber reacción o no. Por eso siempre cuando empezamos un tratamiento hay que colocarlo en un lugar que tengamos un servicio de emergencia, que haya terapia, por las dudas. La verdad que, gracias a Dios, toco madera, nunca me ha pasado, pero bueno, siempre, por lo menos esos primeros 3 meses, hay que hacerlo desde ese punto de vista, con un mayor control, mayor seguridad, tanto para el paciente, para la familia, y también como uno quedarse más tranquilo. Pero vemos que las reacciones han sido casi iguales con placebos y con la molécula del tezepelumab. No se han producido reacciones anafilácticas, algo que también tenemos mucho temor cuando empezamos. La verdad que por suerte tampoco me ha pasado, ni con ninguno de los otros biológicos tampoco. Y también los anticuerpos antidroga, no ha habido diferencias entre los que han usado placebo contra el uso de tezepelumab, y aún menor con tezepelumab. Bueno, somos pediatras, casi todo lo que estamos acá somos pediatras, entonces queremos saber qué pasa con los pacientes pediátricos, y ahí están los datos que del tezepelumab en mayores de 12 años, que los que han usado en estos 41 pacientes ha disminuido un 30% en la tasa anual de exacerbaciones anuales, han mejorado rápidamente la función pulmonar ya en el segundo mes, en el mes de tratamiento, ya han empezado a mejorar rápidamente, que se ponen en la segunda dosis, y eso se mantiene en el tiempo y se prolonga en el tiempo al año de tratamiento, y a los 2 años también esa función pulmonar mejora de 170 mililitros, y eso también es algo a tener en cuenta. Sabemos que la función pulmonar no es tan alterada como la de los adultos, por eso que mientras antes empecemos con este tipo de moléculas va a ser más beneficioso para ellos que de seguir demorando. Ya hemos visto que en otros estudios, si cuando los comparamos con el placebo y se hace el que ya es abierto y no es ciego,
cómo le cuesta un poco, si ya ha perdido un año de tratamiento, cómo le cuesta llegar otra vez a ese que empezó un año antes con el tratamiento. Entonces, mientras antes empecemos con esta molécula, o este tipo de molécula, que los pacientes tienen función pulmonar baja, va a ser muchísimo más beneficioso. ¿Y qué pasa con la tasa anual de exacerbaciones? A los 2 años sigue mejorando o sigue disminuyendo la tasa de exacerbaciones en este tipo de pacientes de 12 años a 18 años. También es importante, como la N era 41, están esperando que vengan más estudios de la población pediátrica, pero también podemos extrapolar a que estos pacientes de mayores de 18 años que han empezado sus síntomas en la infancia, en menores de 18 años, la N es bastante significativa, es casi de 200 pacientes, el 37% de los pacientes. Entonces, porque acuérdense que en los adultos, la mayoría hay dos grandes grupos, los que han empezado en la infancia, que son más T2 altos, y los que han empezado después de los 40 años, que son más neutrofílicos, en general estoy hablando. También entonces es un dato también importante esto, que estos pacientes que han empezado de más chicos o que han empezado de más grandes, en todos, el asma, por supuesto estoy hablando del diagnóstico, o sea, de más grande, en todos mejoran la tasa anual de exacerbaciones anuales, y en este vemos que estos que han empezado en menores de 18 años llega casi al 48% de la población estudiada. O sea que es un dato importante que mejora en todos los grupos, los que comienzan de más chicos, que seguramente van a ser los pacientes nuestros, que tenemos que empezar a tratarlos de esa manera, y también los que empiezan de más grandes. Cuando hablábamos de la tasa anual de exacerbaciones, que mejoraba aún más con lo que tenían feno alto, mejoraba aún más con lo que tenían eosinófilos más de 300, veíamos que no tenían mucha implicancia si eran atópicos o no atópicos, si están sensibilizados o no están sensibilizados. Acá vemos también que la tasa anual de exacerbaciones en subgrupos de pacientes mejora, por supuesto, mucho en los pacientes en el otoño, mejora mucho en el invierno, que son donde más exacerbaciones tenemos, porque son infecciones virales, pero también vemos que en la primavera también mejoran, en el verano también mejoran o disminuyen las tasas de exacerbaciones, esto en el estudio Navigator. Pero bueno, eso es lo que trabajamos en las dos partes, tanto en la parte de estudios de protocolos randomizados a doble ciego. Sabemos también, o tenemos ese resquemor, que qué va a pasar cuando lo llevemos a nuestro consultorio, que no va a tener la medicación todos los días, que la adherencia no sé si va a ser la misma tanto del biológico como de los medicamentos de control, que si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque no vamos a estar tan arriba de él, que si va a venir y si la obra social o el seguro de salud se lo va a dar todos los meses. Bueno, entonces por eso es importante también saber qué pasa con los estudios de vida real. Y este estudio, el estudio PASSAGE, que es un estudio de fase 4 abierto de vida real, que también busca la tasa de exacerbaciones anuales en la población general y en subpoblaciones. Acá vemos, acuérdense cuando yo hablé del estudio del Navigator, que decía que a nivel global las tasas de exacerbaciones disminuían en los pacientes con TEST-5 un 56%. Bueno, acá en la vida real mejor un 76%, o sea, aún mayor, casi un 25 o 30% más que en los pacientes que lo tenemos en una burbuja. Y también, ¿qué pasa en la vida real con estos pacientes? Bueno, los de raza afroamericana, que sabemos que tienen asma más grave, estos también mejoran en un 82%, y en este grupo de adolescentes también mejoraron en un 73%, o sea, aún más de los estudios de la población de estudios pivotales. O sea que eso no es un dato menor. Estos pacientes que ya les nombré, las características que tienen estos pacientes, que son más de los que vemos a diario en el consultorio, también han mejorado de esta manera. Y ustedes saben que los pacientes nos pueden decir que tienen muchos disparadores, cada uno es muy especial y es un mundo distinto al otro paciente, pero acá vemos en solamente 6 meses de seguimiento, que este fue el estudio pasado, 6 meses de seguimiento con tezepelumab, como vemos que casi todos los factores desencadenantes, sea ejercicio, sea infecciones virales, sean alergenos, sea tabaco, sea otro tipo de disparadores, en casi todos mejoran o disminuyen más de un 70% las exacerbaciones en estos pacientes con asma o asma grave de difícil control. Y no solamente han mejorado todos estos marcadores, que son las tasas de exacerbaciones, la función pulmonar, las tasas de internaciones, de visitas a sala de emergencia, que son variables que son muy, muy importantes,
sino los biomarcadores también disminuyen significativamente, sean feno, sea IgE, sea eosinófilos. No solamente disminuyen al año de tratamiento, sino a los 2 años de tratamiento con el estudio Destination. Y bueno, siempre tenemos que tener cuidado con el perfil de seguridad de los pacientes pediátricos, aún más que con los adultos. Bueno, acá vemos que no hay diferencia en los eventos adversos entre los pacientes pediátricos que usaron placebo y los que usaron Tezspire, o sea que eso también es muy seguro. Eventos adversos no han habido en estos estudios pivotales. Y por último, evaluar cuando estamos con un paciente si esta molécula puede ser la adecuada, puede ser la que más puede contribuir a mejorar ese control de síntomas, a mejorar esa calidad de vida, a que esos rasgos tratables que tienen estos pacientes, que son lo que lo identifica y lo que individualiza del resto de los demás con pacientes de asma grave, sea la adecuada y que pueda ser eficaz. Bueno, acá traigo lo que siempre, o por medio de mí me encanta, la clasificación de Bakerier. Eso también, estamos hablando hoy de biológico, estamos todos hablando de asma grave, pero no nos dejemos, como el dicho que no sé si allá en Chile se usa, que el árbol nos tapa el bosque. Nuestro objetivo no es indicar un biológico, nuestro objetivo es tratar de manejar los pacientes acá con asma de difícil control, que se puedan manejar todas las variables modificables y que la podamos tratar, y que si su asma sigue no controlada severa, que para mí el nombre sería asma resistente a la terapia o asma refractaria difícil, ahí sí hacer un correcto fenotipo para ver qué tipo de características tiene, qué tipo de asma tiene, ver si es un asma alérgica o no alérgica con estas características que ya hace bastante Bakerier nos ha dado, ya hace 3 años casi, ver también qué otras comorbilidades tiene para ver qué tipo de moléculas de terapia biológica vamos a usar, que no solamente nos tenemos que quedar con esto, sino buscar otro tipo de terapia, otro tipo de rasgos tratables, como los tapones mucosos, que hay que empezar a buscarlos, que es más frecuente en adultos que en chicos, los que yo les decía al principio, de los que tengan función pulmonar alterada, bueno, fijarse qué tipo de terapias biológicas son los que mejoran la función pulmonar, esto que hablamos recién, los córticos dependientes, bueno, todas esas características tenemos que pensar para ver qué tipo de biológico. Pero bueno, yo le explico el primer paciente que traté con Tezspire, que tenía más de 12 años, que lo venía siguiendo desde hace muchos años, tenía eosinófilos menos de 150 células por microlitro, tenía un feno bajo, por suerte empezamos a manejar feno, que hace unos años no teníamos, pero este paciente tenía pruebas cutáneas positivas, o sea, pruebas cutáneas positivas, y es por eso que antes de los 12 años este paciente había tenido ya tratamiento con omalizumab por las características que tenía. La verdad que había estado más de 12 meses, 13, 14 meses sin una buena respuesta, entonces decidimos utilizar o hacer un switch de tratamiento, utilizar otro tipo de tratamiento, buscamos diferentes alternativas, la verdad que ninguno funcionaba bien. Este paciente sobre todo tenía exacerbaciones, era un exacerbador frecuente, uno de los rasgos tratables que nos dice Vanessa McDonald, y que los factores disparadores eran las infecciones virales. Tenía una infección viral, por más que mejoramos la rinitis, buscamos, no lo logramos encontrar, tenía función pulmonar normal, pero tenía una hiperreactividad bronquial producida por el ejercicio de forma muy marcada que no la podíamos manejar, y eso le imposibilitaba mucho hacer actividad física. Entonces, teníamos acá dos opciones: o seguíamos con OMA, aumentábamos la dosis del OMA, la verdad que a mí no me llamaba mucho la atención, bueno, y lo esperé hasta que cumplió después de los 12 años, que más se pasó un poquito más, y empezamos a indicarle tezepelumab. Y la verdad que el paciente, aunque llevaba poco tiempo, con 3 meses, ha mejorado su calidad de vida, que eso es algo que lo alteraba mucho y tanto a su familia. Las infecciones virales, vamos a ver ahora cómo andamos en esta época del otoño-invierno, que va a ser clave, pero ya puede hacer actividad física después del segundo mes. No hemos evaluado todavía, que si quieren después lo hablamos, no hemos evaluado otras pruebas de función pulmonar con ejercicio. Pero algo que me muestra también este algoritmo de Bakerier, que como les dije recién, a mí me gusta mucho, no solamente el tezepelumab o el Tezspire sirve para este tipo de pacientes, sino como vemos acá abajo, al final de la diapositiva, vemos que en todos los niveles, sean eosinófilos altos, eosinófilos bajos, eosinófilos muy altos, más de 1500, feno alto, feno bajo, en todos el tezepelumab tendría una opción. Este fue un T2 bajo,
pero no nos olvidemos que también puede actuar, y como hemos visto en las diapositivas, actúa muy bien en los T2 altos también, hasta aún mejor todavía. Y algo que para mí, aunque esto es off-label, esto es algo que yo pienso, que muchos pacientes hemos tenido que hacer, o no muchos, en algunos pacientes hemos tenido que hacer el switch, porque el asma en pediatría es más variable, no es tan fija como en el adulto. Me parece que con esto me estoy adelantando un poco en el futuro, puede llegar a que tengamos que hacer menos switch. Pero bueno, esto es algo que es una opinión mía, off-label, por supuesto, no es de laboratorio, pero me parece que es algo que yo por lo menos lo pienso ahora, vamos a ver si el futuro me da la razón. ¿Y qué mensaje nos podemos llevar para el consultorio? En primer lugar, esta diapositiva que les mostré al principio, que esta alarmina, el TSLP, está aumentada, está presente en todas estas variables clínicas de la enfermedad, que yo le llamaría rasgos tratables, y que si le agregamos el TSLP, este anticuerpo monoclonal, como hemos visto en las otras, vamos a tener una muy buena respuesta por todos los estudios pivotales que tenemos, por cómo actúa en ese nivel tan alto de la cascada inflamatoria el T-Spike a nivel inhibiendo ese tipo de alarminas. Yo creo que esto nos va a dar muy buenos resultados y les he mostrado toda la evidencia que hay en esto y esperemos que en el futuro se sigan o sigamos haciendo también en conjunto la vida real de estos pacientes que manejamos en el consultorio. Y algo que se quieren llevar a la casa, bueno, por supuesto, como el primer objetivo que tienen los estudios pivotales, nosotros también lo tenemos que tener, que bajen las exacerbaciones, que se puede utilizar en T2 bajo, como estamos utilizándolos ahora en casi todo. En el futuro me parece que tenemos que animarnos a usarnos, no solamente usar en el T2 bajo, sino usarlo en el T2 alto. Miren cómo mejora las tasas de exacerbaciones o disminuye las tasas de exacerbaciones si tienen más de 450 eosinófilos, igual que en el feno. No tiene implicancia acá los valores de si están sensibilizados al esto o no. Y algo también muy importante, mientras más severo es el paciente, aún actúa mejor. Y si la asociamos a una comorbilidad, como la rinosinusitis con poliposis nasal, aún más disminuyen las exacerbaciones. Y por último, el tcp es el primer biológico para el asma grave que actúa sobre el daño epitelial, que se ha visto o ha demostrado una reducción en las exacerbaciones en un amplio programa de estudios clínicos que han habido, como le mostré recién, no solamente al año de tratamiento, sino a los 2 años, que mejora en forma temprana y sostenida la función pulmonar, como ya le mostré en esas imágenes, que mejora la calidad de vida y los síntomas de asma, que no lo quise traer, pues ya eran demasiadas diapositivas, que hay una reducción de estos biomarcadores que tanto buscamos, los eosinófilos en sangre, la submucosa, los niveles de feno, de IgE, que mejora la hiperreactividad bronquial de las vías respiratorias, los taponamientos mucosos, pero sobre todo algo que siempre me preguntan cuando estamos hablando de esto los pediatras, es que es bien tolerado no solamente al año, sino a los 2 años de tratamiento. Pero algo que siempre, bueno, y esto también no solamente ha mejorado en estudios pivotales, como le mostré también en la vida real, en la población general y en los adolescentes, las reducciones de tasa de exacerbaciones es aún mayor. Entonces, esos son datos que ya nos dan mayor seriedad a lo que vamos a usar con los pacientes a diario, mayor tranquilidad más que seriedad. Pero por último, quería dejar esta diapositiva, porque la verdad yo tuve la suerte de rotar por el Bronto Hospital de hace 3 años, casi 3 años, y en un estudio que hacía le preguntaban al paciente, mira, tenés esta opción y tenés esta otra. Y le decían, con esta opción vos tenés que hacerte 4 viales por mes, y con esta tenés que hacerte un vial. La verdad que todos los pacientes, por lo menos que yo escuché en esas sesiones, todos elegían por un vial. Entonces, le preguntemos al paciente también qué es lo que quiere usar. No solamente pensemos en cuál es el mejor, el que va en el rasgo tratable, que también no es que hay que dejarlo pensar en qué rasgo tratable tiene ese paciente, que es el que más lo molesta, el que más hace que exacerbe, pero también si la medicación es una vez por mes, no hay dosis de carga, no tenemos en cuenta ni el peso ni los biomarcadores para indicarlo, bueno, y encima es con una pluma recargable que va a tener mayor practicidad para que el paciente lo pueda usar en la casa, yo diría después de los 3 meses, cuando hemos visto que no hay ningún factor eh, que le dé algún efecto adverso al paciente en los primeros 3 meses, bueno, me parece que es algo que le tenemos que dar la opción al paciente para que elija, y me parece que también fuera de todas estas moléculas que son muy, muy nobles y andan muy bien en casi todos los tratamientos con terapia biológica, lo que viene en el futuro es esto, tratar de molestarlo menos con tantos medicamentos subcutáneos y tratar de espaciarlo cada vez más a la dosis. Entonces me parece que el futuro está ahí, en tratar de no solamente
mejorar la calidad de vida, que no tenga exacerbaciones, que estos rasgos tratables los mejoremos, sino tratar de que el paciente se sienta menos agredido con este tipo de tratamiento. Bueno, les dejo el QR de la información del tezepelumab y bueno, estamos para preguntas con Natalia y con Isabel para que ustedes digan. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu excelente presentación. Vamos a dar paso a las preguntas ahora. Así que a quienes están conectados, por favor, hagan sus preguntas. Esta es una molécula nueva. No tenemos experiencia ni en adultos en Chile, por lo tanto, aquí está abierto. Es un paño, una hoja en blanco para hacer todas las consultas que quieran. Yo voy a empezar consultando, porque tuve la oportunidad, gracias a AstraZeneca también, de poder participar en la semana pasada en el lanzamiento que se hizo oficial en Chile, donde los broncos infantiles éramos poquitos, pero bien representados. Eh, y un poco lo que le consulté al doctor en esa oportunidad, que es un español, pero es un neumólogo adulto, eh, respecto a efectivamente estos rasgos tratables, eh, eh, en el fondo estos típicos pacientes en donde uno habla de los famosos rasgos tratables como la obesidad, como el no estar expuesto a contaminantes ambientales, pero es que en la práctica es imposible, así decirlo con todas sus letras, hacer que ese paciente baje de peso o hacer que ese paciente no respire ese aire muy contaminado. Claro, podemos pedirle al papá que deje fumar, y hacer ese esfuerzo, pero no podemos decirle, a nosotros nos pasa en el sur, ¿cierto? Que la gente deje de calefaccionarse con leña, por ejemplo, y que no haya contaminación ambiental. Entonces, en ese tipo de pacientes que son de la vida real, ¿existe algún mayor beneficio de tezepelumab que ustedes hayan visto? Bueno, justo el estudio, por eso me gustaba presentar el estudio del Passage, que es de vida real, y ven que están todos los gatillantes ahí, del tabaco, y bueno, en todos, mejor, te lo estoy volviendo a poner para que lo veamos. Entonces, en todos hay, por los diferentes gatillantes, acá está, por los diferentes gatillantes, en todos mejoran significativamente o disminuyen las internaciones significativamente. O sea que por eso, justo mira, acá hay el tabaco, olores intensos, limpieza, artículos de limpieza, otras infecciones, polución, cambios ambientales, porque viste que el paciente, por más que a veces, no sé si todos le damos la importancia de lo que nos dice, pero muchas veces hasta la parte emocional, que no está acá, es un factor importante para ellos, que bueno, otras veces hemos hablado, cuando hemos hablado de asma grave. Bueno, acá en este estudio vemos que en todos mejora, o sea que eso es lo bueno, ¿no? Y por eso me gustaba más que mostrar los estudios pivotales, que los podemos buscar en cualquier lado, mostrar los de vida real. Y yo siempre digo, me acuerdo cuando empecé a hablar con el primer biológico que usamos acá en Córdoba, ya el año 2007, que empecé yo y después nos juntamos con los diferentes, que tenemos 4 centros de asma grave y llegamos a juntar 50 pacientes de otra molécula que es el omalizumab, pero ya mostramos estudios de vida real y esos pacientes usamos dosis hasta, por más que eran obesos, usamos dosis diferentes y andaban bien. Todo eso es vida real y me parece que eso es muy enriquecedor. Así como es enriquecedor estos estudios pivotales, porque es el que nos da seguridad para empezar a, a indicar este tipo de moléculas, también es importante que después unirnos, que es también una propuesta, Nati, de unirnos y empezar a ver estos pacientes que ya en Córdoba, ya tanto adultos como neumólogos pediatras han empezado a indicar, después empezar a ver qué pasa. Y bueno, y eso en el programa que tenemos provincial, que ya están los 4 centros, una de la idea es no solamente ver cómo manejamos los pacientes, sino cómo se comportan este tipo de biológicos. Estamos trabajando mucho ahora con el equipo nuestro de la remisión con los biológicos, que vamos a presentar un trabajo en el IARES, y bueno, también me parece que es un dato muy importante. Y de ahí, de eso que yo nombré recién, de cómo se comporta después, si va a switchar o si va a cambiar el fenotipo a un T2 alto o T2 bajo. La verdad es que los que tengo por ahora de T2 bajo, que son más chicos, que lo estoy tratando de mantener hasta que pueda ponerlo en los menores de 12 años, se mantienen por ahora esos T2 bajos, se han mantenido más T2 bajos, pero los que son T2 altos y que han estado con biológicos o no,
van variando más. Entonces, es ahí donde tengo yo el miedo de que estos varíen y, bueno, después tengo que hacer el switch, porque varió el fenotipo, porque no cumplió y bueno, entonces que sea un poco más amplio. Aquí hay una consulta que probablemente es una consulta que nos hacemos todos los que ocupamos biológicos en general. ¿Ah? ¿Es necesario ir ajustando la dosis del tratamiento preventivo, o sea, de los corticoides inhalados, a lo largo del tratamiento con TCP-Lumab? Bueno, todas las guías dicen que las dosis hay que mantenerlas igual. Eso es por la guía, esto no estamos hablando del biológico, por la guía hay que mantenerla igual. Siempre, mi postura es los primeros 6 meses y que justo, viste, todo esto después de vida real se manejan los 6 meses, una vez que hemos hecho algunos cuestionarios, es ver si puedo bajar la dosis, por supuesto, de ir bajando en pediatría no es más frecuente, Isabel que es de adulto capaz que lo hace más frecuentemente, pero no tenemos corticoides sistémicos nosotros o muy Mm, pocos pacientes Mm. y es lo primero que hay que reducir, o sea que tenemos que tratar de sacar los efectos adversos de corticoides orales, de mantenimiento. Después, si tenemos dosis altas de corticoides inhalados, más de lo permitido para cada grupo etario, empezar a sacarlo. sale. Por ejemplo, yo últimamente estoy sacando muy rápidamente el antileucotrieno, que la verdad cada vez estoy viendo menos efectos. Estoy poniendo más lo que usan ustedes, más un tiotropio, más que otro, y eso lo mantengo más. Entonces, Ujú. los medicamentos que yo veo, pero por ejemplo, si hay un atópico y la madre me ha dicho que le hace efecto cuando le hemos puesto el antileucotrieno, se lo dejo. Va a depender Mm. siempre de cada paciente, pero trato de manejarlo. ¿A cuándo empiezo a hacer el descenso? Bueno, pero me pasó también. Teníamos un paciente con biológico, por eso cada paciente es un mundo y no se comportó igual, pero he ido descendiéndole, le descendí en el verano a un paciente que encima le descendí como estaba también, llevaba 2 años de un biológico y encima no buscó la medicación para el biológico y se internó ahora en febrero. Entonces, por eso que hay que ir con pie de plomo Mm. y tratar de la indicación. Si vamos a hablar de las guías y vamos a ser serios, no hay que cortar los corticoides inhalatorios, por lo menos que tenga 2 controladores, que tenga un corticoide inhalatorio a la dosis máxima, porque es un asma grave, y un broncodilatador de acción larga o ultra larga. Eso de base tiene que tenerlo, para mí tiene que tenerlo siempre. Después los otros que no son necesarios o que nos van a dar efectos adversos, bueno, eso sí, después de los 6 meses, al año, eso va a depender de cada paciente, depende de la época del año. Pero bueno, Sí, no sé si te ha contestado eso. eso es lo que yo también iba a comentar. En mi experiencia pasa lo mismo. O sea, uno trata de sacar los que puso al final y privilegiar, por supuesto, su corticoide inhalado. Ujú. Eh, Ojalá no dejarlo sin, pero así como entre nos, los pacientes de repente están tan bien solo con el biológico que olvidan los otros. Porque además la adherencia en tratamiento para el asma es mala. Entonces, si ellos están bien con su inyección mensual, muchas veces se olvidan de los otros, sienten que no son necesarios. Pero por lo menos dejarlo con su corticoide inhalado, digamos. Estamos hablando de un Exacto, paciente severo, digamos, grave. Sí. exacto. Consulta. Yo para aportar un minuto, Natalia, yo te diría que la tendencia con el uso de biológico hoy es ajustar la medicación individualizada. Ujú. Los biológicos son terapia, son medicina de precisión. Y yo creo que uno tiene que embeberse con ese concepto, porque obviamente todos los pacientes son diferentes, ya sean adultos o sean pediátricos, sean del sur de Chile o del norte de Argentina o del norte en el primer mundo. Todos los pacientes son diferentes, por lo tanto, probablemente hay algunos que tengan más adherencia o menos adherencia. Sabemos que las tasas de adherencia a la terapia inhalatoria son bajas en los adolescentes, bajísimas en los adolescentes, bajas en los adultos. Probablemente no están bajas en los pediátricos pequeñitos porque está la madre, está el padre, hay una ayuda que pueda mantener esa adherencia, pero si dejamos al paciente solo, la tasa de adherencia a la terapia inhalatoria es muy, muy, muy baja. Y como dices tú, muchos de los pacientes, al recibir el biológico adecuado, los pacientes dejan la terapia inhalatoria. El mensaje no es a dejar la terapia inhalatoria, el mensaje es a continuar una terapia inhalatoria antiinflamatoria, porque el asma es una enfermedad inflamatoria que va cambiando fenotipo, los fenotipos van a ir cambiando a lo largo de la vida, a lo largo en un año un paciente puede tener varios fenotipos, dependiendo a qué está expuesto, qué situaciones ha tenido que vivir, situaciones de estrés, situaciones de inhalación de contaminantes. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es la terapia individualizada.
Siempre escuchamos los metaanálisis, vemos que las recomendaciones son por las guías, pero creo que el concepto de la medicina de precisión va de la mano con lo que es la terapia biológica. Y el mensaje es ese, es pensemos en poner el tratamiento ideal con un esquema terapéutico ideal para ese paciente. Desde no tan lejos de acá, del sur del país, Temuco, nuestro gran amigo Juan Andrés Navarro pregunta, ¿hay reportes de super respuesta, así como hay reportes de super respuesta con los otros tratamientos biológicos? Bueno, yo no he leído super respuestas, sí he visto por estudios pivotales que los que son más T2 altos responden mejor Sí. que los T2 bajos. Y lo mostré, o sea, cuánto casi un 30% más. O sea que eso me parece, bueno, por eso yo pienso en el futuro, ahora estamos usándolo porque la verdad que teníamos necesidades insatisfechas para los T2 bajos y por eso estamos utilizando el Testfire para ese tipo de pacientes, pero en el futuro me parece que esta molécula va a ser una indicación, o por lo menos yo la estoy esperando, para que sea una medicación para tratar estos pacientes T2 altos, porque van a andar muy bien, van a andar, a veces yo siempre digo, van a andar cabeza a cabeza con otro tipo de biológicos que se usan solamente para T2 altos. Y se ha visto eso, y si hay una comorbilidad, también actúan muy bien, o sea que me parece que ahí está el futuro, no solamente quedarnos en los T2 bajos. Y que alguien pregunta, ¿cuál sería la forma correcta del uso del tratamiento? ¿Desde cuándo iniciar? ¿Con qué dosis? ¿En patología aguda o crónica o ambas? ¿Desde qué edad? Bueno, hay algunas preguntas que ya contestaste, pero me parece interesante quizás comentar Recalcar. de, no, más que nada si, por ejemplo, uno podría empezarlo en una crisis de asma, por ejemplo, mientras está internado, Bueno, por ejemplo, Bueno, primero está aprobado, hay que ver cuándo está aprobado, mayor de 12 años, que eso 12 años. partamos de la base de 12 años, o sea, menos de 12 no podemos indicar. No han terminado los estudios de 12 años, así que por ahí no. Después, yo desde mi punto de vista nunca empiezo un biológico en el momento agudo. No he leído estudios que se hayan hecho en el momento agudo de la exacerbación. Porque Yo exigen algunos para otros biológicos en adultos, Sí. que en agudo, sí, por eso me sí, pareció sí, Sí, sí. interesante la pregunta. Pues yo no lo he usado. Es más, tengo pacientes internados con otro tipo de medicamentos que lo esperé, lo saqué, lo esperé 30 días, 20 días y ahí empecé con el biológico. No se lo puse ahí en el momento para el agudo, o sea que primero tengo experiencia, así que no puedo hablar algo ujú. que nunca he hecho, ¿no? No sé si vos, Isabel, ha No, no usado, hay pero yo. reporte. No, hay que pensar de que Tespire lleva aproximadamente unos 4 años en el mercado. No hay estudios orientados desde la compañía a poder ver cuál es la efectividad de Tespire en una crisis aguda. Por lo tanto, lo que pueda haber solamente pueden haber reportes de casos. Yo no lo he visto, hasta ahora no lo he visto, pero puede que sí, que pueda que haya alguna experiencia que no se haya publicado, que no se haya compartido, básicamente porque sí hay otros biológicos que se han utilizado y Mm. hay otros estudios, como el realizumab, el estudio ABRA, que también es un estudio que está absolutamente fuera de la indicación, pero se ha utilizado en las crisis asmáticas. Eh, es lo que les puedo comentar, pero estaría dentro de lo que significa el off-label aprobado para la molécula en el país y tanto la EMA como la FDA. Yo, Ujú. pues, Nati, un comentario sobre eso. La verdad que uno de los grandes problemas que tenemos con las exacerbaciones es que baja la función pulmonar. Eh, y la colocación de este medicamento se ha visto que después de los 15 o cerca del mes es donde empieza a mejorar la función pulmonar. Entonces, por eso sí es para el agudo. Sin tener experiencia, por supuesto, lo pienso yo, por lo que los estudios hablan que ya después del mes empieza a mejorar la función pulmonar, no me va a mejorar la función pulmonar inmediatamente, no me lo va a sacar de la exacerbación. Desde mi punto de vista de eso sin tener experiencia, lo hablo pensando por lo que he visto de los estudios pivotales. Fisiopatología. Según la fisiopatología Patología. del mecanismo de acción de la molécula, antes de un mes probablemente no. Ahora, sí que hay ¿No? reportes de casos que reportan la experiencia rápida y los buenos resultados a 4 meses de tratamiento.
Eso sí, hay reportes de casos en donde ya vemos que no necesitamos esperar a tener 6 meses de tratamiento para poder evaluar al paciente y decir si está habiendo un efecto positivo o lo retiro porque realmente no le está haciendo nada. Y eso es valorable, sobre todo a la hora de poder tomar decisiones rápidas en pacientes complejos. Una consulta que también se me ocurrió o se conversó en el lanzamiento respecto a estos pacientes que efectivamente si uno lo veía como una gran alternativa, porque probablemente es la única, o sea, es la única hora para los TEDos bajos, sin embargo, donde mejor funciona es en los TEDos altos y entra a competir con los que ya están en el mercado, que quizás varios de acá tenemos más experiencia. En el lanzamiento, el colega que habló, que venía el español, presentó una experiencia de ellos, pero de pacientes adultos, en donde la mitad de los pacientes eran naivos al tratamiento de TC y la otra mitad venían de otros biológicos y que probablemente va a pasar con este biológico porque en el fondo va entrando un poco después de todos los otros que ya existen. Entonces, probablemente hay un porcentaje, hay un grupo de pacientes en los cuales se ve este medicamento como una alternativa para los que no funcionaron los otros, porque efectivamente, como le explicaste tú muy bien, en el fondo actúa desde más arriba. Entonces, por supuesto que eh, eh, podemos abarcar más flancos, digamos. Entonces, eh, ¿en qué pacientes creen, o en qué pacientes de estos que no son naivos al tratamiento, pacientes que ya están con biológicos y que han fracasado, después de cuántos fracasos uno debiera pensar en TESE, o después de cuánto tiempo que no responde? No sé si tienes alguna experiencia en eso, Álvaro. Estoy hablando de niños, ¿sabes? Estoy Sí, hablando de adolescentes entre 12 y sí, 15 años. bueno, sí, experiencia con Switch para TC no tengo, porque todos los que hemos indicado han sido T2 bajo. Por Así TC vamos. estamos ahora con mucha experiencia en T2 bajo. Me parece que lo que viene es ver cómo han actuado los otros. De mi punto de vista, mi objetivo por todo esto que he hablado, no porque lo he hablado acá, sino porque lo he visto en los protocolos, mi próximo paso, que también pasa, es que acá tenemos muchos problemas con los seguros de salud. Para que nos acepten son moléculas nuevas y la verdad que estamos haciendo mucho, uno de los grandes problemas que tenemos es eso, tratar de empezar a trabajar con las obras sociales porque no conocen la molécula, no saben, entonces estamos tratando Mm. que por lo menos se empiece a conocer a través de este tipo de pacientes. Pero a mí me parece que mi próximo objetivo y no porque estamos hablando acá, mi próximo objetivo es empezar a indicarlo en los estudios altos, de entrada, naif, o sea, sin biológicos, y en los sin biológicos previos. Y en los otros, bueno, el que no anduvo, que recién lo dijo muy bien Isabel, después de los 4 meses, hay que empezar a hacer cuestionarios para ver si este paciente no ha tenido una mejoría. Bueno, en todos los cuestionarios nosotros usamos el Confirm Score en pediatría, pero si tenemos ya cuestionarios con puntaje para que el paciente no mejoró, ya hay que pensar entre el cuarto y el sexto mes empezar. Los primeros 3 meses siempre son para la seguridad del biólogo y después el cuarto mes al sexto hay que pensar si no anduvo el paciente. Esto lo digo muy bien acá, es verdad que me ha pasado a veces con un año de tratamiento, un año y medio, y no le hemos cambiado todavía, no le hemos hecho el switch, porque no es fácil. Pero bueno, lo que tendríamos que hacer, lo ideal es que después del sexto mes que no mejoró, ya tenemos que empezar a pensar en el switch. Y bueno, tenga otro tipo de biológico, tenga omalizumab, tenga Dupi, tenga Mepo, si no funcionó y cumple los criterios para este tipo de moléculas, que es bastante más fácil que para otros, yo lo probaría. Y más, sobre todo, más que cumpla con los criterios, porque este tiene menos criterios de inclusión para indicar esta medicación que otros. Si los rasgos tratables, por eso me gustaba esa imagen que se la lleven al consultorio, de que si es más grave, si tiene corticoresistencia, o sea, si está todo el tiempo con corticoides, si tiene función pulmonar más baja, si tiene unas exacerbaciones frecuentes, si tiene una hiper respuesta bronquial más exagerada. Y bueno, esto aún no podemos manejar mejor con este tipo de moléculas que comparada con otras. Entonces, por eso me parece que puede tener bastante utilidad. Bueno, que mejore la función pulmonar es tremendamente importante, porque efectivamente para los que hemos manejado pacientes pediátricos con biológicos,
No podemos esperar a que la función pulmonar se altere para poder empezar con indicar el tratamiento. Pero cuando ya llegamos tarde, porque hay muchos pacientes, como los biológicos llevan poco tiempo en la práctica, hay muchos pacientes que ya los pillamos tarde en el fondo y la función pulmonar ya está, la vía aérea ya está remodelada. Eh, ¿Cuándo podríamos tener o cuándo podríamos eh, indicarlo a esos pacientes pequeños, menores de 12 años, y que quisiéramos que uno los tiene en la cabeza, digamos? A mí se me están ocurriendo varios de los míos, y que podamos ofrecerle Tespire. Esa pregunta es para la Isabel, en verdad. Bueno, sí, se está corriendo el estudio Horizon, que eso es la indicación en pediatría. No es fácil cumplir la meta tan rápido en la población adolescente, o sea, en la población pediátrica, precisamente porque tenemos la complejidad de que acepten participar en un ensayo clínico, sobre todo de biológicos. El estudio está ongoing. Esperamos durante finales de año ya por lo menos tener algunas luces más. Sé que está siendo complejo el reclutamiento, pero el estudio está Esto en sería marcha. para entre 6 y 12 años. Sí, Ya. sería entre 6 y 12 años. Bueno, aquí mandan muchas felicitaciones. Sí, Recuerdan que el tcp es un biológico completamente, totalmente humanizado bueno, respecto a otros que son parcialmente humanizados, y eso probablemente tiene por eso que en el fondo la tasa de efectos adversos es muy baja, digamos, que fue lo que tú mostraste. Otra algo, pregunta que, dime. algo que me gustó mucho cuando estuve hablando con médicos neumólogos adultos que tienen mucha experiencia en tezepelumab, decían, bueno, que todo paciente que estaba con triple terapia tenía que ir a un biológico. Y eso también lo decían ellos porque realmente, yo siempre me río, siempre en los congresos presentan los neumólogos adultos todos los efectos adversos de los corticoides orales que llevan años y años y años. Entonces, me quedo picando esa pregunta que vos dijiste, Nati, de cuándo colocar el biológico lo antes posible, ¿no? Que Claro. no estemos años y años con esto y que se exacerbe, mientras antes podamos empezar con el tratamiento, sobre todo por la función pulmonar. Siempre digo que mientras antes empecemos con el biológico, la función pulmonar, y en estudios comparativos, estudios pivotales de diferentes moléculas, se ha visto que, lo expliqué más o menos en la presentación, que los pacientes que usaron placebo ese primer año nunca llegan al catch-up de la función pulmonar del que usó los 2 años de biológicos. Entonces, me parece que mientras antes empecemos tratamiento sería lo ideal. Ujú. Oye, y para ir finalizando, la pregunta del millón, que se le hace uno a todos a todas las moléculas biológicas: ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que te va a Bueno, preguntar puedo el decirlo comité de de Isabel, se va farmacia? Isabel, puedo decirlo. Sí, Va a tapar puedes la decir, cámara y no, el no, no, sí micrófono. En el estoy Ya fondo, puedo decirla. conectando. Ah, bueno. Puedes decirlo, Eh, puedes decirlo. no, no, mostraste mira, 2 años, pero, o sea, en el fondo sabemos sí, que en dos pasa años. que si los estudios pivotales son de 2 años, o sea, el tratamiento, ahí tenemos que Exacto. mostrar más vida real. Mm, Bueno, acá hay una palabra que está de moda ahora, que es la remisión. mm, Entonces, a mí me parece que la remisión, que antes no la teníamos, yo creo que lo hemos hablado cuando estuvimos en Chile, no la teníamos, a esta palabra que nos ayuda mucho. Tenemos usado siempre remisión para adolescentes, la remisión espontánea, pero no la remisión con biológicos. A mí me gusta manejarme con la clasificación de remisión. Justo he participado en el consenso de WOW de remisión en asma pediátrica, así que eso está online en la revista de WOW, de la Organización Mundial de Alergia. Soy parte de ese grupo de asma pediátrico, y está el consenso, habla algo sobre eso, pero no habla mucho. Pero la verdad que utilizar la palabra remisión, para remisión completa, después de los 3 años, como GEMA lo aconseja, eh, nos ayuda un poco más a decir qué vamos a hacer. Eso, si queremos basarnos en algo científico, eso va a ser, pero eso va a depender siempre de cada paciente. Siempre cuando prescribimos esto, podemos tratamiento prolongado, puede ser 5 años, 6 años, 7 años. Hay estudios con otras moléculas más viejas que han sido de 9 años. También siempre hay que pensar en el paciente, hay que saber que ese paciente no va a ser eterno en la adherencia al tratamiento.
yo me pongo como primer objetivo y más lo hacía antes y por suerte no me equivocaba tanto al tener esta consenso de remisión de GEMA y con este consenso de la UAO, que nos dice que la remisión completa es a los 3 años, eh, y ahí empezar a pensar y decir, bueno, se puede empezar a sacar la medicación, hay diferentes escuelas en sacar de a poco, sacar menos dosis, sacar más dosis en total. Por ejemplo, acá hay 2 grupos grandes en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, hacen hasta 5 años. Yo tengo muchos pacientes ya que eso estoy evaluándolos ahora, y lo estamos siguiendo de con 3 años de biológicos, que han remitido completamente su asma y han andado bien y lo estoy controlando ahora. Chicos que solo vemos hasta 15 años, estamos viendo con 18, 20 años. eh, pero bueno, me parece que esto del consenso de remisión nos ayuda un poco más a decir hasta cuándo el biológico. Por supuesto, cada paciente es un mundo, lo va a sacar antes cuando quiera, lo va a dejar de usar, se lo va a perder. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un enfermero que es benigno, que la verdad que lo quiero mucho. Espero que no se nos vaya dentro de poco, que se jubila, pero es el que más sigue a estos pacientes y los pacientes, digamos, el que marca la adherencia de estos pacientes. Y la verdad que es muy difícil. Pero bueno, mientras más tiempo lo tengamos y que podamos cumplir la remisión completa, me parece que ese es uno de los outcomes para los biológicos para el futuro. Claro, porque si uno piensa en un perfil de estos pacientes, como tienes tú, que son TH2 bajos, se hace un poco cuesta arriba pensar en la remisión. No es tan fácil, porque por último, los pacientes con T2 alto, uno podría decir, bueno, puedo, que es lo que estamos haciendo nosotros acá en mi centro, ofrecerles, por ejemplo, inmunoterapia en asociación, entonces tú después puedes ir destetando, pero en un paciente T2 bajo, no tienes mucho más que ofrecerle. Y este viene, es una tremenda alternativa, este tratamiento. Pero claro, siendo bien realista, no podemos tenerlos para toda la vida con este tratamiento, Mm. aunque existen reportes de, no de Yo, TS, pero de otros en yo, que en el fondo se yo ha ido quiero, sacando y no funciona y hay que volver. cuando hiciste la pregunta, Natalia, me acordé de la época de omalizumab. Ujú. Cuando partió omalizumab y encontramos que había un biológico que bloqueaba la IgE y que le cambiaba la vida a muchos pacientes, la primera pregunta que venía era, ¿hasta cuándo? Hoy en día yo creo que estamos más cerca de esa respuesta, Sí, claro. precisamente porque hoy Mm. conocemos más la inmunobiología del pulmón, sabemos que hay otras células que están participando, hemos encontrado las alarminas, la importancia de lo que significa bloquear, más que Ah, sí. bloquear es el control de las alarminas para controlar esa inflamación. Y hoy hablamos del concepto de remisión. El concepto de remisión lleva ¿cuánto? 3 años atrás, Tres que años. Andrew Macy Go empieza a homologar la patología con las enfermedades reumatológicas que también se tratan bloqueando algún target inmunológico. Entonces, yo creo que todavía estamos cada vez más cerca de tener esa respuesta, ¿hasta cuándo? Mm. Y la vamos a tener con una certeza muy fuerte, con mucha evidencia, porque se están trabajando el concepto de remisión o rasgos tratables y quién controle más esos rasgos tratables y si soy más estricto en el concepto de remisión o soy menos estricto en el concepto de remisión. Entonces yo creo que estamos con más herramientas para poder llegar en un par de años a decir, sí, esto es una terapia que va a tener que ser para 5 años, 10 años, hasta que cambie el fenotipo o hasta que llegue otro biológico que realmente controle todas las vías inflamatorias de la patología. Yo, mira, por eso te viste que nadie te lo dice en el Congreso. Esta Mm. pregunta salta siempre. Yo le he preguntado Sí, también a los expertos a nivel mundial. Y la verdad que tuve la suerte con un amigo, otro neumólogo de acá Argentina, de Mendoza, Luis Agüero, que preguntamos a, para mí, una de las personas más calificadas, junto con Andy Bush, que es Leonard Bacquerier, de Sí. hasta cuándo. Y la verdad que fuera yo siempre digo, abajo de la trim, no arriba en el Mm. escenario, nos dijo, y la verdad que dijo cerca de los 5 años, entre 3 a 5 años, Ya. depende de cada paciente, pero bueno, nos dio un dato que para mí, que nos dé un dato ya así como ese, la verdad que se lo quiero permitir a ustedes, porque fue algo que nos dijo a nosotros, me pareció muy importante, porque es una de las personas de esa categoría te diga ese dato, me parece que para todos ustedes puede servir. Sí, en general es como el que uno como que escucha, el de los famosos 5 años, porque además hay varios estudios en adultos de otros biológicos que dicen que al porcentaje que al retroceder, eh,
se vuelve a los síntomas. Ahora en los niños puede ser un poco distinto porque están en crecimiento, ¿cierto? Existe una remisión espontánea muchas veces en la adolescencia, y eso nos puede jugar a nosotros como pediatras nos puede jugar a favor, digamos. Claro, obviamente siempre van a faltar los estudios más en los niños. Yo justo, bueno, hablando de niños y hablamos hoy del remodelamiento de la vía aérea, la función pulmonar baja, a mí me parece que los pediatras tenemos la parte clave para que empezar a tratar los pacientes con función pulmonar baja. Acuérdense, dos de las características más importantes para que ese paciente tenga un asma EPOC en el adulto es que sea un asma grave y que tenga función pulmonar baja. Entonces, si lo empezamos a tratar desde chico, yo siempre he hablado y quiero seguir investigando en eso, antes del remodelamiento, que Fernando Martínez dice que antes de los 6 años, me parece que ahí está el futuro, lo hemos dicho otras veces, pero me parece que mientras más chicos, y especialmente esos pacientes que tienen función pulmonar baja, hagamos la transición con el adulto, que no se nos escape, que no llegue a los 40 años con el pulmón destruido, me parece que ahí está la clave, ¿no? Uh-huh. Así es, bueno, les quiero agradecer por su tiempo, Álvaro e Isabel, por la gentileza de haber compartido este webinar con nosotros, con la sociedad, que lo pudiéramos hacer a través de nuestra plataforma. Les quiero agradecer a quienes a quienes se conectaron, quienes hicieron preguntas. Estamos aquí con lo que es la medicina del futuro en asma y en los niños, digamos. Así que espero que hayan aprovechado esta tremenda oportunidad. Vamos a tener en nuestro curso de actualización en mayo, también vamos a hablar de tcpilumab. Así que todas las dudas o preguntas que quizás no se les ocurra hacer ahora, podemos volverlos a analizar en el curso, que es en un poco más de un mes. Ya les agradezco de verdad por el tiempo, por el profesionalismo, por la gran presentación, y Álvaro, te tendremos por aquí en algún momento. Cuando quiera. eh, Estoy eh, dispuesto. probablemente no tan lejano. Cruzamos la cordillera y nomás, estoy a 1 hora, así que estamos Exactamente. cerca. Exactamente. Ya pues, muchas Un placer. gracias. Ahí nos estamos Muchas viendo. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.